Good morning and happy Sabbath. Buenos días On y behalf feliz of the sábado. Northern California En nombre de la Conference, Conferencia del I would Norte de like to California, me welcome you gustaría back darle la to this bienvenida fall a esta online conferencia de conference. otoño. The theme El of this tema de esta conference conferencia es is Comprad Buy de of mí, Me, where we are donde studying the estudiaremos message el given to mensaje the dado a la Odisea Odisea en in el the tercer third chapter capítulo de of Revelation. Apocalipsis. We hope that you were blessed by the message yesterday evening. Esperamos And y just a oramos para que reminder, usted sea if you bendecido por missed los that mensajes message, que han you sido will be able preparados to para esta access it conferencia. by clicking the link in the description below this video. At this En time, este we will momento, sing cantaremos together our nuestro himno de la conference hymn. conferencia And after that, we are going y to give luego you a few les daremos moments unos to have a momentos prayer desde donde from sea que wherever estén you are mirando watching, para orar, by yourself solo or with o your con su family. familia. El próximo mensaje de nuestra serie se titula Que puedas ser rico y será presentado por nuestro presidente entrante de la conferencia, hermano Julian Utupano. Esperamos que sea bendecido con este mensaje y que sea un enriquecimiento para su vida. Quiero darles una bienvenida a todos al estudio de la Palabra de Dios. Al continuar esta maravillosa conferencia, hoy vamos a tocar la segunda parte del consejo de Jesús a la iglesia de la Odisea. Vamos a ir directamente a un versículo muy conocido, encontrado en Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Como lo mencioné anteriormente, hoy estamos viendo la segunda porción de este mensaje que Jesús tiene para la Odisea y toca el tema del oro probado en fuego. Vamos a ver en Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Como nosotros podemos notar aquí, Jesús tiene buenas intenciones. Y la razón por la cual Jesús quiere que esta iglesia compre este oro refinado en fuego es porque Jesús quiere que esta iglesia sea rica, que tenga una experiencia con riquezas genuinas, las cuales Jesús ha prometido a cada uno de nosotros. Pero cuando hablamos de cualquier lección que podemos sacar de este maravilloso mensaje, vamos a ver algo que pertenece exactamente a la ciudad de la Odisea. La Odisea fue fundada en el año 260 a.C. y fue fundada por Antíocos el III. Y es interesante de que muy pronto esta ciudad se volvió un centro comercial de esta región. Algunos historiadores hasta dicen de que la Odisea se volvió el centro bancario de aquella región. Otros piensan que hasta la Odisea tenía su propia moneda. El hecho de que en 260 a.C. la ciudad de la Odisea fue destruida por un terremoto fue mencionada por Cornelius Tacitus, diciendo: una de las famosas ciudades de Asia, la Odisea, fue este mismo año derrocada por un terremoto y sin ningún alivio de nosotros se recuperó con sus propios recursos. Entonces, por lo que dice Cornelius aquí, resalta el hecho de que la Odisea tenía suficientes fondos que los líderes de esa iglesia rechazaron la ayuda de otros países para poder reconstruir la ciudad. Eso nos menciona cuán rica era esa ciudad. Y Jesús une su mensaje a la Odisea con algo que era muy familiar para esa ciudad, lo cual era el oro, la riqueza, el dinero. Y lo que Jesús dice aquí es algo práctico que puede entender la Odisea. Todos sabemos de que Jesús es el mejor contador de historias del mundo. Y sabemos que cuando Jesús quiere enseñarle a alguien o a alguna congregación, alguna audiencia, una lección importante, lo que Él hace es que Él toma temas o circunstancias con las cuales están familiarizados. Y en este caso era una ciudad que era muy importante para nosotros aprender que Jesús sabía que estas personas estaban familiarizadas con las riquezas y con el oro. Es por eso que Él viene con este mensaje que está conectado o relacionado con el oro. Pero la pregunta es, ¿qué es a lo que realmente se refirió Jesús? ¿Jesús estaba ofreciendo algún tipo de oro realmente, algún oro realmente puro, el más puro que se haya visto? ¿O estaba intentando enseñar Jesús a esta iglesia de la Odisea y a nosotros que vivimos en este tiempo de la Odisea? Nos estaba tratando de enseñar Jesús alguna lección que es tan importante, igual de importante, así como es valioso el oro. Vamos a ver unos elementos aquí juntos. ¿Qué es este oro al cual se refiere Jesús? Gálatas 5:6 nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Queremos enfocarnos ahora en la última parte de este versículo, donde nos dice la fe que obra por el amor. Eso es lo que realmente queremos enfocar en esta mañana. Y ya les di una pista, que el oro al cual se refiere Jesús es de hecho esta fe que obra por el amor. En la sociedad de hoy, es un poco más difícil entender
a lo que Jesús se refiere en este contexto cuando habla acerca de la fe que obra por el amor. Y esto es porque tendemos a pensar que lo único que necesitamos como la cristiandad es el amor. Escuchamos que las personas hablan acerca del amor por todas partes. Y si vamos y le preguntamos a alguien qué es lo que necesitamos como iglesia, como denominación, como cristiandad en general, la gente nostálgicamente van a decir, oh, mi hermano, lo que necesitamos es amor. Pero ven, la escritura aquí no habla acerca de esos elementos separados. Jesús aquí inspiró a Pablo a decir de que lo que necesitamos es una fe, esa fe que obra por el amor. Ahora, la pluma de inspiración nos dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 122, que el oro afinado en el fuego es la fe que obra por el amor. Solo esto puede ponernos en armonía con Dios. Podemos ser activos, podemos hacer mucha obra, pero sin amor, un amor tal como el que moraba en el corazón de Cristo, nunca podremos ser contados en la familia del cielo. Vamos a notar esta expresión tan bonita, la fe que obra por el amor. Debemos colocar esos elementos en el lugar apropiado. Esos elementos no pueden ser separados como lo mencionamos hace unos momentos. Pero ¿cuál es el orden apropiado para que aparezcan? ¿Debemos poner la carreta antes que el caballo? No. Si en algún momento queremos poseer este amor genuino que todos queremos ver a nuestro alrededor, en nuestras iglesias, nuestras congregaciones, de hecho, debemos cuestionar entonces la fe que poseemos, porque el amor que es mencionado, ya sea en Gálatas y también en Palabras de Vida del Gran Maestro, es el resultado natural de esa fe genuina, la cual necesitamos obtener, la que necesitamos poseer. En Hebreos 11, 13, de hecho, en todo este capítulo 11 de Hebreos, vemos estos gigantes de la fe que son mencionados. Con tantos detalles, vamos a resumir y mencionar algunos de estos ejemplos para poder entender un poco de lo que significa esta fe, la cual queremos hoy para nosotros. Hebreos 11:16 nos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y en el versículo 36 nos dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Hebreos 11:37 nos dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Toda esta gente, todas esas personas, esos gigantes de la fe, sufrieron estas cosas, aguantaron estas cosas porque amaban la verdad que amaban. Esa verdad que era divina. Amaban a su Señor. Amaban esa relación con Dios. Vamos a tomar a Abraham como ejemplo. Dios viene a Abraham de la nada y le dice a Abraham, está bien, tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar a tu país y vete a un lugar que te voy a mostrar. Y Abraham no cuestiona, no discute con Dios, sino que él pasa a través de diferentes situaciones, pasa por diferentes pruebas. Y es por eso de que la razón por la cual él decidió hacerlo es porque él amaba a Dios. Mi pregunta hoy sería, ¿qué es lo que hizo a Abraham amar tan supremamente a Dios? Y el mismo Dios vino años después y le dice a Abraham, quiero darte una prueba más. Y es el que tomes a tu único hijo, a Isaac, y sacrifícalo para mí. Y Abraham, nuevamente atormentado y agobiado, su alma tan agobiada,
que Abraham decidió obedecer las instrucciones de Dios. ¿Qué es lo que le hizo hacer esto? La conclusión, después de esta prueba, después de que terminó esta prueba, y la conclusión de Dios era de que Dios creía que Abraham lo amaba realmente. ¿Qué es lo que hizo a Abraham una persona tan obediente? Unos pueden decir que era amor, pero otros dicen hoy que fue su fe. Esa fe que Abraham poseía lo hizo amar a Dios supremamente. Ahora, no debemos ir tan lejos en la historia. Vamos a ver a nuestros pioneros, a nuestros hermanos y hermanas de estos países comunistas, estos gigantes de la fe también que sufrieron tanto y a veces eran algunos adolescentes que fueron a la cárcel, que fueron a las prisiones porque no querían participar en el derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que los hizo ser tan fuertes? ¿Qué les hizo seguir a Dios, no importando qué es lo que debían que pasar? Nuevamente, podemos decir que es porque ellos amaban a Dios, pero debemos decir hoy de que era por la fe que ellos tenían. En otras palabras, mis hermanos, su profundo amor por la verdad fue impulsado por su fuerte fe. No era de la otra manera, no era en un orden diferente. La fe que ellos poseían era la fundación, el fundamento de esa relación con Dios. Su conexión con Dios era la causa de este amor profundo y genuino para la verdad. Nuestra vista nostálgica al pasado, cuando pensamos en estas personas, nos demuestra que no poseemos esta fe genuina. Y nos gusta enorgullecernos acerca de todas estas personas y compartimos sus experiencias. Y no hay nada de malo con esto. Pero lo que yo quisiera decir hoy es que hagamos esto y que sintamos que realmente no poseemos la fe que ellos poseían. A veces estamos confundidos entre la fe y profesión religiosa. Por eso, la profesión religiosa y el acuerdo confesional a menudo se confunden con la fe. Y eso no debería ser así. Lo que ustedes y yo necesitamos, hermanos y hermanas, es la fe de Jesús. Todos necesitamos la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Lo leyeron bien? ¿O lo escucharon bien? Él no dice la fe en Jesús, aunque eso es importante, pero para que nosotros podamos ejercitar la fe en Jesús, necesitamos o debemos poseer ese elemento, el elemento de la fe de Jesús. Y si es la fe de Jesús, el único lugar o el único origen que puede producir esta fe es Jesús mismo. En Apocalipsis 3:14 leemos, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¡Qué concepto tan maravilloso! Jesús no solamente es el amén, lo cual es importante, pero Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué es llamado Jesús en este versículo un testigo fiel? ¿Qué es lo que Él testificaba? Si vemos el libro de Malaquías, nos daríamos cuenta de que Jesús en otro contexto es llamado el ángel del pacto. Jesús vino como un testigo del carácter de Dios. Nuestro entendimiento de Dios ha sido afectado por el pecado. Tenemos un entendimiento muy superficial de lo que es Dios. Y Jesús vino a mostrarnos quién es Dios realmente. Por eso le dijo a Felipe que el que lo veía a él, veía al Padre.
Entonces, en Hebreos 12:2 leemos otro elemento muy importante, diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a parar aquí por un momento y vamos a ver un poco más profundamente en lo que esta frase nos dice. Jesús es las dos cosas, el autor y consumador de nuestra fe. Me gusta ese concepto. El hecho de que dice que Jesús es el autor y después el consumador de la fe, esta frase demuestra el principio y el fin de nuestro viaje espiritual. Entendemos que cuando vinimos al Señor por primera vez, cuando estábamos en nuestro comienzo con nuestra relación con Jesús, no podíamos hacer expiación por nosotros mismos, no podíamos expiar nuestros pecados. Entonces, necesitamos aceptar la sangre de Cristo por nuestros pecados. Y eso está muy bien entendido en nuestra cristiandad. Y cuando estamos listos para ser trasladados al cielo, decir, Jesús es el mismo, el que hizo esa preparación posible. No podemos trasladarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿qué es lo que sucede entre el autor y consumador de la fe, entre el principio y el final de nuestra fe? Estamos constantemente con necesidad de conectarnos al origen de nuestra fe, cada mañana, cada día, todo el tiempo, para que podamos seguir siendo fieles al Señor. La pluma de inspiración nos dice, en el camino a Cristo, muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. El Señor Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. ¿Se dieron cuenta de esto, hermanos y hermanas? De que Cristo es primeramente el autor y últimamente el consumador y siempre el origen constante de nuestra fe. Es por eso cuando pasan por tribulaciones, nuestra fe tiende a bajar. Y eso nos dice bastante acerca de qué nivel tiene nuestra conexión con Jesús. Él no es solamente el autor y el consumador, no puede estar solamente al principio y al final, sino que cada paso del camino. Vamos a hablar acerca de esta fe por unos momentos, porque hemos mencionado esta palabra vez tras vez. Fe. ¿Cómo podemos obtener esta fe? ¿Cómo podemos recibirla? ¿Cómo podemos poseerla? Sí, en Apocalipsis 3:18 leímos de que Jesús nos aconseja que debemos comprar esta fe. Debemos comprar este oro purificado en el fuego. Lo debemos comprar de Él. Pero Efesios 2, versículo 8, saca otro elemento. Un elemento y lo pone en una luz diferente. No voy a decir que es completamente diferente, sino que pone una luz diferente sobre las cosas que hemos mencionado hasta ahora. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si siguiéramos el orden apropiado
que menciona en este versículo, de los elementos en este versículo, podríamos entender que el don de Dios, la última parte de este versículo, la cual es mencionada aquí, es la fe que también es mencionada en este versículo. Ese es el don de Dios. Entonces, ¿por qué es que si esta fe es un don de Dios, por qué es que Dios nos dice en Apocalipsis 3:18 que vayamos y la compremos de Él? ¿Es un don o es una transacción? Pero la expresión que encontramos cuando dice en Apocalipsis 3:18, comprad de mí oro probado en fuego, de hecho quiere decir que dejemos nuestra zona de confort. La palabra griega de comprar es agorazo, lo cual es literalmente levantarnos e ir al mercado. Entonces, la Odisea tiene que salir de su zona de confort. Y Jesús quiere que hagamos esto, que dejemos esta zona. Nosotros, la pluma de inspiración, en palabras de vida del Gran Maestro, nos dice, el precio que se nos exige no es oro ni plata, porque estas cosas pertenecen a Dios. No podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de Dios. Si alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento al yo y por la aceptación del sentir de Cristo. El orgullo y el egoísmo deben crucificarse. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad entre en conformidad perfecta con la de Dios? Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. ¿Notaron qué es lo que la pluma de inspiración quiere que hagamos? No estamos hablando acerca del dinero, no estamos hablando acerca de una transacción literal, sino que estamos hablando acerca de dejar nuestra zona de confort, de dejar nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Y todo esto, en los ojos de la Escritura, son nada más que trapos de inmundicia. Piensen en esto por unos momentos. El precio que Dios quiere que nosotros paguemos a cambio de ese oro probado en fuego, que es la fe, son nuestros trapos de inmundicia. Quiere recibir nuestros trapos de inmundicia a cambio de su oro probado en fuego. Y cada vez que Jesús viene y está en contacto, en una conexión con nuestros trapos de inmundicia, Él recibe el mismo mensaje que escuchó hace 2000 años. Crucifiquen. Entonces, lo que de hecho Jesús está haciendo a sí mismo es lastimándose a sí mismo vez tras vez por el simple hecho de que está ofreciendo este oro probado en fuego a cambio de nuestros trapos de inmundicia. El egoísmo, enemistad con Dios, nuestra testaruda independencia, eso es lo que Jesús quiere recibir a cambio del oro probado en fuego. Apocalipsis 14:12 nuevamente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 3:14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Este es el centro del mensaje, de la segunda parte del mensaje para la Odisea. Jesús quiere que entendamos un elemento básico, que tú y yo no podemos producir esta fe genuina. Él es el único que la posee y está dispuesto a dárnosla. Tan pronto, cuando lleguemos a esta conclusión, mis hermanos, nuestra experiencia personal con Dios va a haber un cambio. Vamos a amar a Dios más. Vamos a sacrificar más cosas por Dios y pasaremos por tribulaciones como los tiempos en los que estamos pasando ahora con este COVID-19. No seremos zarandeados porque Jesús es el origen de nuestra fe.
Isaías 13:12 nos dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Y eso es lo que sucede, hermanos y hermanas. Esa es la experiencia y ese es el resultado final que veremos cuando recibamos este oro probado en fuego de Jesús. En conclusión, quisiera invitar a cada uno de ustedes a que lleguen al punto en nuestro entendimiento en el cual reconocemos el hecho de que no poseemos este oro probado en fuego. Somos débiles en nuestra fe. No poseemos esta fe genuina. Somos distraídos, ya sea por nuestras tentaciones o nuestras tribulaciones. Somos fácilmente desanimados. Y nos damos cuenta que no poseemos esta fe. Y Jesús está esperando, Él ha estado esperando todo ese tiempo para darnos esta fe genuina. Este es mi deseo y oración para cada uno de nosotros. Amén. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos a ti para agradecerte de que nos ayudaste a estar aquí en presencia de tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, por las palabras de ánimo que has compartido con nosotros a través de este tiempo de estudio. Te agradecemos, Padre, por recordarnos vez tras vez que eres tú el que tiene la solución. Y estamos agradecidos, Señor, de que no te has rendido,
que no nos has dejado. Señor, en cuanto nos preparamos para dejar este lugar, te pedimos que nos ayudes a darnos cuenta de una vez por todas de que no podemos producir esta fe genuina y que el único lugar donde la podemos tener, el único lugar para encontrarla, es contigo. Tú tienes este oro probado en fuego y estás listo para dárnoslo. Gracias y ayúdanos para que la podamos aceptar, que dejemos todo atrás y que abracemos esta fe tan valiosa que nos hará fuertes y fieles seguidores tuyos. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.